Buenas tardes compañeros, en esta oportunidad les hablaré sobre la energía eléctrica y cómo podemos compararlas con las naftas. A manera introductoria pues podemos decir que la humanidad siempre ha estado rodeada de la electricidad, ya sea como fenómenos eléctricos producidos por tormentas naturales o también artificialmente, pues son las que es la energía pues que ilumina nuestros hogares, el funcionamiento de los electrodomésticos, máquinas, entre otros. La actualidad pues constituye una parte importante de todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas y a veces cuando nos falta nos damos cuenta que nuestra vida gira literalmente en torno a ella. Sin la electricidad no habría podido desarrollarse la mayor parte de los avances tecnológicos del siglo XXI y la vida tal como la conocemos pues sería completamente diferente. La energía eléctrica tanto a nivel doméstico como industrial, la luz eléctrica y en gran mayoría un millardo de objetos funcionan gracias a la electricidad y ha provocado el día que en el día de hoy pues estemos completamente dependientes y es absolutamente imprescindible día a día. Tan importante pues que existe el reto de cambiar la manera de producir la energía eléctrica de forma más sostenible de cómo la manejamos. Concretamente pues los países más desarrollados actualmente es imposible mantener pues esa producción debido pues a la gran demanda de energía que se produce. Bueno, previamente pues tenemos que hablar qué es la carga eléctrica. Pues todos conocemos que las partículas subatómicas o bueno, átomos y las partículas subatómicas eh, de cada átomo pues es posible distinguir ciertas zonas, ¿no? La zona central pues donde está el núcleo y donde se concentran estas partículas subatómicas, que en este caso pues tenemos los protones, que son los positivos, las neutras y sobre todo los neutrones, que son los más importantes y que son parte de la generación de energía. Rodeada pues al núcleo de la corteza se mueven los electrones y pues son gracias a ellas que existe la carga eléctrica y estos pues giran en orbitales que envuelven al núcleo. Todos los fenómenos eléctricos son debido a ellos, porque pueden escapar de la órbita de un átomo y son mucho más ligeros que otras partículas. En general los materiales más neutros tienen el mismo número de cargas negativas y positivas, sin embargo pues los electrones pueden moverse en un material a otro originando pues cargas positivas y cargas negativas y pues al ver dos polos opuestos pues se genera la electricidad y eso pues ya depende también de cómo ésta se oriente y pues también pues genera campos electromagnéticos, pero pues toda carga eléctrica puede electrizarse y pues los cuerpos tienden a ganar o a perder electrones. Se puede decir que si un cuerpo está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones y contrariamente sería que si estuviera cargado positivamente es porque tiene un defecto de electrones. Bien, la corriente eléctrica ya determinando que son pues las cargas como y quién es el responsable, que en este caso son los electrones. Estos pues luego son enviados a través de un material conductor que puede ser pues el cobre o algún metal para pues generar un circuito eléctrico. Dependiendo pues de cómo sea el movimiento podemos tener una corriente continua y una corriente alterna. La diferencia pues entre ambas es cómo están orientados los electrones. En el caso de la corriente continua, el movimiento del electrón se reproduce o se produce en un mismo sentido y por lo tanto esto va de un punto A a un punto B. En cambio la corriente alterna puede variar los sentidos y pues entre ambas existe la diferencia de que una es lineal, la otra pues toma un sentido senoidal. Una de las características propias de la alterna es la frecuencia. Por lo general se maneja a 50 Hz. Esto quiere decir pues que las tomas de corriente
y los terminales de cualquier aparato, los polos positivos y negativos se invierten sucesivamente 50 veces en un segundo. Entonces ese es el cambio de la variación de la frecuencia. Influye pues en cómo se distribuye la carga, porque pues está yendo de polo a polo, y entonces este proceso transcurre así por el cable a través de vibraciones. Perdón. La generación de electricidad. Bien, entonces esto ya en este punto tenemos pues cómo se produce, ¿no? La energía eléctrica se produce a escala industrial a través de centrales eléctricas, que posteriormente una central eléctrica netamente es donde se fabrica, y la forma más habitual de producir esta energía es usando un alternador. Un alternador está formado por un rollo de hilo conductor, o sea, una bobina, que puede girar y girar, y con un imán que está fijo, pues se produce esta energía. La bobina que gira dentro del imán, impulsada por el giro de la turbina, a su vez hace girar a un fluido en movimiento, que posteriormente hablaremos pues, de cómo se genera. Y por último, la corriente eléctrica se modifica en un transformador, que es la que prepara para ser transportada a la cadena de distribución. Bueno, el principio de funcionamiento de un alternador, que es el que pues propiamente realiza la generación, como les indicaba, pues esto se tiene un imán y un movimiento. Dependientemente de cuál sea la energía primaria, o sea, de cómo se genere, digamos que es una inducción electromagnética. Los conductores que forman las bobinas del alternador giran, y gracias a esa energía mecánica es la que transmite a la turbina a una gran velocidad, y dentro de ese campo magnético estos conductores inducen una corriente eléctrica transformada que pues se distribuye por la red ya de generación, de entrega hasta el usuario final. Hablando pues ya como los tipos de energía, o sea la energía primaria que luego se pasa a la bobina, al transformador, tenemos varios tipos de generación. Entre esas tenemos la hidráulica, la biomasa, la solar, el combustible fósil, la eólica. Y bueno, hablando pues de la hidráulica, se puede decir que pues como su nombre lo dice, se utiliza el agua acumulada, por lo generalmente un embalse no natural, o sea, eh, creado por los seres humanos para acumular el agua en un sitio usando pues una represa, y es el flujo de esa agua represada liberada que hace mover las turbinas y me permite generar pues la electricidad. Este es un tipo de energía renovable, se mueve pues a gran velocidad, pues por la física de cómo pues se genera o sea, se libera el agua, o sea, cómo, qué tanta energía me produce. Y estas pueden ser naturales, ya, si son, perdón, también podrían ser naturales, ya sea de cascadas o desniveles, y como propiamente lo indiqué, ya sea por la construcción de embalses o represas. Ya pues luego obviamente tenemos la energía con la biomasa, que pues como ya sabemos pues se trata o se está refiriendo a la materia orgánica, plantas, animales, y mediante procesos termoquímicos y termoeléctricos es convertida en energía eléctrica. Existen diferentes tipos de biomasa como el bagazo, el biogás, el biodiesel, que pues son muy utilizados hoy en día para la generación de energía eléctrica. También se puede hablar que el grupo de la biomasa pues también está lo que son las energías de incineración de residuos urbanos, o también podríamos hablar de las energías nucleares, termosolares o geotérmicas. Bueno, las nucleares sabemos que es por las reacciones de fisión de átomos de uranio. Las termosolares calientan agua concentrando la energía procedente del sol, concentrando. Y las geotérmicas pues aprovechan el calor procedente del interior de la Tierra, como geysers o volcanes,
o sí, agua que esté muy cerca de los volcanes, creo que también he escuchado de cómo pues podría contribuir a la generación de energía, pero no es tampoco un gran proceso a gran escala. Bien, entonces luego sigue la solar, que pues sabemos que es un tipo de energía también renovable que por medio de un proceso fotovoltaico o termoeléctrico pues obtenemos la energía. Es decir, que se usan células solares, y esto tienen la capacidad pues de algunos materiales semiconductores para convertir esa energía no luminosa en energía eléctrica. Ya también tenemos pues la combustible fósil que ya pues propiamente conocemos. Por lo general se utiliza full oil, ACPM o jet A1, derivados propiamente del petróleo, gas, también del carbón. Y esto pasa pues también un proceso termoquímico, termoeléctrico para convertirlo en energía. Este tipo de energía en nuestro país pues es netamente térmica, la conocemos así, y a nivel nacional, internacional, perdón, también pues tiene pues la denominación de térmicas clásicas o llamadas termoeléctricas comúnmente, y pues es netamente la utilización de la energía de la combustión de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica. Y pues tenemos la eólica, que también es renovable y se usan las corrientes de aire, que estas pues generan eh, movimiento en las aspas o palas, y que estas están unidas a un aerogenerador, y pues como su nombre le indica, pues ese es el, la unidad o el equipo que me genera la energía eléctrica. Y pues esto es muy utilizada en países europeos, comúnmente pues todos tenemos referencia a Holanda, pero pues también hay otros países como esto, países como Noruega, que también está jugando con las energías renovables como la eólica. Bien, efectos de la electricidad. Podríamos hablar de cuatro efectos: el calórico, el luminoso, el magnético y el químico. Si hablamos del efecto calórico, pues se produce simplemente al pasar la energía eléctrica por un conductor. Claramente este conductor debe presentar una resistencia al paso de la corriente, y esto podemos producir suficiente calor como el que genera un horno, un calefactor eléctrico u otras aplicaciones. Ya pues también tenemos el luminoso. Enlazando pues el efecto anterior, si calentamos mucho un trozo de metal, por ejemplo, sabemos que cuando se pone incandescente comienza a emitir luz, y esa luz de manera un poco más compleja, o sea, procesos más complejos, pues también podemos producir esto, algunas lámparas fluorescentes, eh, y, y también pues la propia emisión de luz, eh, cos- constituidas por estos semiconductores, podría ser una fuente también de electricidad. Ya pues tenemos también el efecto magnético, que pues una corriente eléctrica a través de un conductor pues crea también un campo magnético a su alrededor, y la mayoría de aplicaciones se encuentran en los motores eléctricos que tienen este principio y son muy utilizados actualmente. Ya también pues tenemos el efecto químico, efecto químico, sí. Este, pues este efecto como tal produce el paso de corriente eléctrica a través de un electrolito, y este está basado en el funcionamiento de las baterías. Pues un generador electrostático o máquina electrostática es la que me produce la electricidad estática o electricidad de alta tensión o de corriente baja. Y en sí, pues este ya sería parte de la aplicación, ¿no? De la aplicación de un generador electrostático. Ya pues tendríamos también un motor eléctrico, como le indicaba, pues está enfocado en el efecto magnético, y pues genera pues la energía
por acción de esos campos generados por medio de bobinas. Las máquinas eléctricas por lo general son rotatorias porque pues necesitamos ese movimiento para la generación de los campos, y también pues tenemos imanes y otras unidades que aportan a la generación de energía en un motor eléctrico. Y también la electroquímica, que en este caso pues es la conversión de energía eléctrica a través de la química, y por lo general pues podríamos dar un ejemplo de lo que se conocemos como la electrólisis, presente pues en una multitud de procesos industriales que encontramos en la industria. Bien, ahora si hablamos de cómo se distribuye la producción de estos tipos de energía a energía eléctrica, tenemos que para el 2018 el 73.8% constituye a energías térmicas, pero propiamente de la combustión de combustibles fósiles. Ya pues en menor medida tenemos la hidráulica de 15.8%, pues siguiente le sigue la eólica, la solar, la biomasa y la geotérmica, que pues como le indicaba es un poco más reducida porque no es algo o no hay muchos avances en ese tema y no es muy rentable. Pero pues como podemos ver, esto netamente la generación de energía eléctrica a nivel mundial es debido a los combustibles fósiles. Pero pues sabemos que estas emiten gran cantidad de CO2 durante esas combustiones, y pues son los causantes del calentamiento global. Como le indicaba al comienzo, pues los países tienen que buscar algunas alternativas o dar más apoyo a la generación a través de otras energías renovables y que no generen tanto impacto, ¿sí? Hoy pues esto es considerado pues un mayor compendio de energía a través de las no renovables, y se estima que pues, los combustibles fósiles llegará a su fin. Por lo general dicen 200 años, pero es difícil estimar una fecha, y pues numerosos científicos coinciden la idea de que pues el descubrimiento de los yacimientos actualmente como su extracción obedecen a una tendencia de una figura conocida como la teoría del pico de Hoover, y que pues esto indica que llegará a una tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo como esto de otros combustibles fósiles. Podemos hablar que pues esta teoría indica que la producción mundial de petróleo llegará a un cenit y después declinará tan rápido como creció. Asimismo, pues este factor limita la extracción del petróleo, pues si la energía requerida para extraerlo y su coste económico va a ser equivalente a consumir un barril, pues no va a ser nunca rentable porque no hay una consecución de energía o un aprovechamiento como actualmente lo tenemos. Entonces la solución se encuentra actualmente en las energías renovables, pero como les indicaba, los países, o sea, más industrializados, no pueden llevar en este momento la generación de energía propiamente de estas energías porque la demanda actualmente es enorme y conllevaría pues a un cambio brutal, completo, que podría tomar varias décadas para lograrlo. Bien, entonces, bueno, antes quería decir pues que no podemos comparar las natas con la energía eléctrica porque en cierta medida es indirectamente usada en la generación de energía eléctrica. Entonces, esto no se puede sustituir una por otra porque ya forma parte de la generación y en mayor proporción que otros tipos de generación de energía, ya estas renovables. Por último, pues quisiera hablar de las instalaciones eléctricas, ya después de la central generadora, ya siendo usando la energía solar, eólica, hidroeléctrica o combustible fósil térmicas,
pues pasaría a una estación elevadora que me lo llevaría por la red de transporte hasta una subestación ya sea urbana o un punto estratégico territorialmente, y luego posteriormente pues se retransmite a los pueblos cercanos o a las ciudades, y en esas ciudades o pueblos habrá una estación transformadora que luego pues podría llegar ya sea al cliente industrial o al cliente residencial. Ya eso depende de esas zonas, y pues también se maneja un rango de electricidad diferente. Pues en la casa generalmente utilizamos 125 a 220 voltios, y ya en redes pues donde se necesita más energía para el funcionamiento completo de las máquinas podríamos hablar de 3 a 30 kilovatios, y ya eso ya es considerable, y por eso pues las zonas industriales están estratégicamente cerca de estas subestaciones o estas transformadoras, y eso ya comprende pues de la demanda y el tamaño de esas industrias en esa zona o en esa ciudad. Por último pues esto les muestro las referencias. Espero que les haya gustado pues mi exposición, que tengan ustedes un buen día. Cualquier cosa me pregunten. Hasta luego.